Photoshop es el programa tradicional para poder hacer cualquier retoque fotográfico delante del ordenador. Y cuando hace aproximadamente un añito Adobe dijo que iba a hacer una versión para el iPad, yo me emocioné. Seamos claros, Adobe está liderando el mercado a pesar de que hay firmas que se lo están poniendo muy complejo como Affinity Photo para el iPad. Pero que entre Adobe Photoshop al iPad quiere decir que las cosas están cambiando. Y si están cambiando dentro del líder, dentro del mercado, algo muy bueno va a venir detrás. Y es que ya no es solo Lightroom, sino también Photoshop lo que tenemos en el iPad. Todas las herramientas poco a poco se van a ir actualizando y haciendo compatibles con nuestras tabletas. Por lo tanto, no va a ser 100% necesario que tengamos un ordenador. Y aquí se reafirma algo que llevo diciendo muchos años. El iPad sirve para trabajar. Pero bueno, en este vídeo no solamente quiero que me escuches a mí, sino que puedas verlo por ti mismo, porque Photoshop no es todo color de rosas. También hay ciertos problemas que quiero que conozcas. No es el Photoshop del ordenador, ya te lo adelanto, pero vamos directamente a ver la pantalla del iPad. Bien, el primer paso delante del iPad es pasar por Adobe Lightroom. Y dirás, Álvaro, ¿por qué vamos a empezar por Adobe Lightroom si aquí hemos venido a hablar de Photoshop? Bueno, el primer defecto que tengo que contarte que no tiene este Adobe Photoshop para el iPad es que no contamos con ningún tipo de revelador RAW. Para eso vamos a usar Adobe Lightroom y permíteme que me haya adelantado para hacer este revelado en la fotografía. Aquí tenemos el antes y aquí tenemos el después. Esta fotografía la vamos a mandar a Photoshop y vamos a corregir esas pequeñas imperfecciones que podemos tener en una fotografía tradicional. Vámonos al botón de aquí arriba de compartir, le vamos a decir abrir en, máximo disponible. Y ahora en este pequeño menú, como no es una de las aplicaciones que estemos acostumbrados a usarla porque hace muy poquito que ha llegado, pues no nos aparece, tenemos que venirnos a más y esto es prácticamente instantáneo. Vale, aquí cuando tenemos ya la fotografía vemos un entorno que dices, oye, se parece a Photoshop, pero no se parece quizás a todo lo que he estado viendo por internet sobre Photoshop CC. Y es precisamente porque las capas tradicionales, que son precisamente estas que tenemos en esta opción, han sido modificadas por estas otras. Unas pequeñas capas mucho más visuales que no nos aportan gran información como la del ordenador, pero que son sumamente suficientes. Y gracias a eso también tenemos mucho más espacio en pantalla. Aquí tenemos una herramienta que, bueno, se usa para hacer diferentes funciones y va a ser bastante polivalente para poder usar con nuestra mano derecha el lápiz, si somos diestros, y la mano izquierda esta herramienta para estar pulsándola en todo momento. Bueno, nosotros vamos a entrar en faena, vamos a acercarnos y aquí vamos a ver dos herramientas para poder quitar imperfecciones. La tradicional tirita y el tampón de clonar. Déjame empezar por el tampón de clonar para que veas cómo de la forma tradicional podemos quitar estas imperfecciones incluso con el iPad. Este pequeño menú, el que vemos justamente por aquí, es el nuevo menú que nos vamos a encontrar para poder interactuar con el tamaño del pincel, el tamaño con el que va a ser controlado nuestro lápiz o nuestro dedo en el caso de que no vayamos a usar el lápiz o el pencil. Vale. Nosotros vamos a coger el tamaño, más o menos el tamaño que lo tenemos justamente por el centro. Este es más que suficiente. Aquí vamos a darle a esa dureza, la vamos a dejar al mínimo. Y bueno, aquí nos falta decirle la procedencia, pero esto lo vamos a hacer directamente pulsando esta herramienta para que veas cómo funciona. Y es que yo la dejo pulsada y voy a decir, oye, coge referencias de aquí, perfecto, y ahora cuando la suelte simplemente esas referencias van a ser cogidas de ahí. Ahora, si te estás dando cuenta en pantalla, dices, oye Álvaro, has cogido un tamaño de pincel que no es el que estás ahora mismo utilizando, y es que cuando usamos el pencil todo se adapta a la presión que nosotros vayamos a estar ejerciendo en pantalla. Si yo ejerzo una presión muy grande, pues vamos a ver cómo se marca muy grande, pero si yo hago una presión pequeñita, pues vamos a ver cómo es mucho más leve. Este es el típico tampón de clonar, ¿vale? Vamos a ir quitando, aunque esto es una de las herramientas tradicionales de Photoshop y me apetecía muchísimo poder traértela, no creo que sea la adecuada para quitar este tipo de
imperfecciones. Así que vámonos a la tirita, que también lo va a hacer también un poquito más automáticos. Ya no tenemos que pulsar nuestra herramienta y de la misma forma que hemos hecho antes, ahora vamos a estar pulsando, ¿vale? Y esta herramienta de corrección inteligente nos va a estar quitando pues esas pequeñas imperfecciones que podamos tener. Aquí te estás dando cuenta que yo me estoy apoyando en la pantalla del iPad y prácticamente no ocurre nada. Y es que también trabaja de forma nativa con todas las funciones que Apple tiene integrada en todos sus dispositivos. De la misma forma que cualquier herramienta que trabaje de forma nativa con iPad, vamos a poder apoyarnos sin ningún tipo de problema en su pantalla y actuar con el lápiz con total tranquilidad. El iPad de forma inteligente sabe que es la mano y no le va a hacer absolutamente nada de caso. De esta forma podemos estar trabajando en nuestra fotografía de una forma pues muy cómoda. Ya ves que no necesitamos tener una interfaz de un ratón para poder interactuar. Es bastante más intuitivo hacerlo con un lápiz y sin necesidad de tener una tableta gráfica, porque todo lo hacemos en pantalla. Y esa es una de las ventajas y una de las necesidades que yo cuando vi anunciado Photoshop para el iPad fue como, oye, necesito esta herramienta porque me va a permitir poder trabajar de una forma muchísimo más cómoda. Ya ves también que la propia inteligencia artificial que está trabajando con este nuevo motor para poder quitar las imperfecciones es sumamente inteligente, porque da igual que yo haga una línea aleatoria que me va a permitir en todo momento dejar esa fotografía lo más perfecta posible. Es decir, como que es más inteligente que antes para que de esa forma automática, sin necesidad de estar diciéndole absolutamente nada, sea mucho más eficaz y también pues pueda corregir de una forma mucho más rápida esas imperfecciones que podamos encontrar en nuestra fotografía de modelos, de paisaje o de lo que realmente nos apetezca. Y ahora, ¿qué podemos hacer más dentro de Photoshop? Bueno, pues vamos a poder corregir de la forma tradicional todo el color que nosotros queramos hacer en nuestra fotografía. La manera de hacer esto posible es actuando en el menú de ajustes de esas tres bolitas que tenemos en la parte inferior. Cuando le hacemos un clic, vamos a ver una de las opciones que se llama Add Clips Adjustment. Le vamos a dar aquí y directamente tenemos todas las capas de ajuste que tendríamos en la versión de escritorio tradicional. Vamos a, por ejemplo, en este caso, a corregir niveles. Con este menú nosotros vamos a poder tener ese control bastante más grande gracias a esta herramienta de niveles. Pero como esta podemos aplicar cualquier otra. Por ejemplo, vamos a cerrar esta herramienta, le decimos que nos cierre este pequeño menú que se nos abre cuando damos a esta opción. Vamos a volver a seleccionar a nuestra capa principal, que es la que nos interesa, los tres puntitos, y le damos a agregar a capa de ajuste. En este caso lo que queremos hacer, por ejemplo, es Hue y saturación, Hue, y aquí vamos a hacer pues una pequeña corrección para poder conseguir unos tonos pues un tanto diferentes en nuestra fotografía. Tampoco vamos a modificarla mucho, incluso sí que podríamos modificarla. Vamos a ponerla en blanco y negro y vamos a ver qué tal pues se comporta este blanco y negro. Esto ponemos por ahí. Colorizamos. No. Vale. Está genial. Vamos a cerrar por aquí, volvemos a seleccionar y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle algo en blanco y negro que nos permita tener un poco más de control. Por ejemplo, este blanco y negro, que ya nos permite tener pues ese control bastante más elevado sobre nuestra fotografía. Aquí también, pues mira, tenemos un control muy elevado. Aquí podemos encontrar todas las herramientas que tenemos y con este menú de opciones activado podemos modificarlas porque son capas de ajuste. Pero ahora nosotros decimos, por ejemplo, que no nos interesa ver esta capa que nosotros habíamos hecho de Hue y saturación. Pues la vamos a ocultar. Aquí tenemos otra de las opciones para poder interactuar con estas capas. Si te das cuenta, cuando yo muevo de izquierda a derecha, lo que estamos haciendo realmente es movernos entre lo que es la capa de ajuste tradicional y en su derecha tenemos una máscara que con la ayuda de nuestro lápiz y el pincel lo que vamos a hacer es, por ejemplo, desenmascarar esta parte de aquí. Vamos a hacer más grande el pincel, ¿vale? Aquí. Y ya estás viendo cómo podemos quitar ese efecto, que bueno, en este caso estamos recuperando el color porque la fotografía en su inicio pues era de color, cosa que antes teníamos gracias a esta capa de ajuste completamente en blanco y negro.
Y como esto podríamos estar interactuando con el resto de herramientas. Es cierto, lo que he dicho al principio, tenemos herramientas bastante limitadas. En el caso de selección las tenemos prácticamente todas. En el caso de pinceles, bueno, pues podemos elegir entre muchos pinceles para poder elegir, pero todavía, pues, o yo por lo menos no he encontrado la forma de poder introducir nuevos pinceles dentro de Photoshop para el iPad. La herramienta de goma, pues evidentemente lo mismo en cuanto a pinceles y, bueno, las selecciones y, bueno, las correcciones que ya hemos visto ambas herramientas. Esto es lo que podríamos hacer directamente con Photoshop. Tenemos prácticamente todas las herramientas. Lo que no encontramos en la parte de la izquierda casi siempre lo vamos a ver complementado con las opciones que tenemos en la parte de la derecha. Otra de las cositas interesantes que también tenemos que destacar de Photoshop para el iPad es la integración con los gestos, algo que es normal, porque la versión de escritorio, como bien he comentado al inicio, no estaba actualizada o no estaba por lo menos preparada para ser trabajada con una interfaz táctil. En este caso vamos a poder utilizar nuestras propias manos para hacer diferentes gestos, como este es, por ejemplo. Vamos a hacer una selección aleatoria y decimos, oye, no me gusta esto que acabo de realizar. Bueno, pues vamos a hacer un toque con 2 dedos a la vez en pantalla para poder deshacer esta selección, o en el mismo caso de estar pintando, no sé, vamos a abrirnos una nueva capa aleatoria. Ahí, la vamos a colocar aquí arriba, ¿vale? Y sobre esta capa lo que vamos a hacer es, vamos a elegir un pincelito aquí que nos guste, este por ejemplo, y decimos, vamos a poner mi nombre, muy bien. Vale, pues me he equivocado en el nombre. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir dando con 2 toques en pantalla para poder corregir, pues eso. Estamos como deshaciendo lo que habíamos realizado. Es de una forma muy fácil, muy intuitiva. Me he equivocado, pues directamente con 2 dedos voy dando toques en pantalla para poder corregir ese problema o ese defecto. El tradicional Control Z o Comando Z en Mac. Dime también si no tiene posibilidades una tableta que simplemente cabe en la palma de mi mano, entra en cualquier lugar y bueno, estamos hablando de que es el iPad de 13 pulgadas, que tiene el tamaño de un ordenador, pero Photoshop se puede utilizar en el iPad normal y en el iPad mini. Eso quiere decir que sí, yo por trabajo he preferido tener el iPad más grande de todos y he perdido un poco esa portabilidad. Ya os lo contaba en el vídeo de por qué me he cambiado de iPad y cogido el de 13 pulgadas. Pero si no tienes la necesidad de tener tanta pantalla, puedes tener la misma potencia en un peso mucho más reducido. Un iPad de 11 pulgadas, en el caso de los Pro, o de 9,7 o de 10,5 o de 10,2 o todos los tamaños que pueda haber de iPad ahora en la sociedad, van a poder ser compatibles, si Photoshop lo permite, con esta última versión. Algo que suena ciertamente interesante. Hasta ahora solamente podíamos trabajarlo delante del ordenador o con aplicaciones de la competencia tipo Affinity Photo, que bajo mi punto de vista, y por lo menos ahora, ya lo he dicho, merecen muchísimo más la pena porque son mucho más completas. Pero que se haya metido Photoshop al inicio de este vídeo, ya lo comentábamos, habla muchísimo de sus intenciones y sobre todo de cuál va a ser el futuro de la fotografía. Y es que no vamos a necesitar un ordenador porque es mucho más fácil de editar y ya lo has podido comprobar con un pencil, con un lápiz, con nuestro dedo, con lo que queramos, interactuando con la fotografía como hacíamos antes, cuando estábamos en los líquidos, cuando estábamos revelando, pasando del revelador al paro, del paro al fijador, del fijador al humectante. En general, todo esto volvemos a lo mismo, volvemos a poder tocar la fotografía y a volver a sentir esa magia que, aunque no sea lo mismo, por lo menos tenemos esa sensación de que estamos tocando algo. Dicho todo esto, solamente me queda decirte que apoyes este vídeo con un gran like, que me dejes por aquí abajo en comentarios qué quieres que exploremos de Photoshop o de otras herramientas en el iPad y que, bueno, yo te recomiendo que te suscribas al canal, así que aquí tienes el botoncito para poder darle de una forma fácil y sencilla. Y si quieres ver algún otro vídeo más o menos parecido, pues por aquí te voy a dejar otro vídeo. Oye, por cierto, este vídeo a mí me encanta. Nos vemos la semana que viene. Recuerda, no dejes que la luz te controle. Un beso muy fuerte. ¡Chao!